de los tratados y acuerdos comerciales firmados por México en la materia de comercio internacional. Principalmente, pues en el índice estaremos viendo lo que es la introducción, tratados y acuerdos comerciales firmados en México, cronología de tratados, procedimiento para la celebración de un TLC en México y la conclusión. Como introducción, pues tenemos que los tratados y acuerdos comerciales pues han sido una pieza clave en el desarrollo económico de México, obviamente permitiéndole fortalecer su presencia en los mercados internacionales y fomentar el crecimiento en diversos sectores productivos. Digo, a lo largo de los años, el país ha firmado múltiples acuerdos con diferentes regiones del mundo, destacando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, también destacándose el Acuerdo Global con la Unión Europea, entre otros. Yendo a los tratados y acuerdos comerciales firmados por México, principalmente y en orden cronológico tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TLCAN. Este tratado fue en 1994. El 1 de enero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN. Este acuerdo posicionó a México como un socio comercial fundamental para Estados Unidos y Canadá, consolidando a nuestro país como una plataforma de exportación a los mercados. Después fue el Tratado de Libre Comercio México-Colombia en 1995. Este se firmó en 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, tras la salida de Venezuela en 2006. El tratado continúa no solo en México, pero también en Colombia. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio Chile 1999. En este tratado, pues, se firmó el 17 de abril de 1998 y entró en vigor el 1 de agosto de 1999. Dicho acuerdo, pues, se profundizó en dos grandes áreas, una sobre la adopción del capítulo de compras de gobierno y otra en materia de flexibilización de reglas de origen. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Israel 2000. En este tratado, pues México e Israel firmaron el 10 de abril del 2000 y entró en vigor en julio de ese mismo año. El TLC con Israel es una oportunidad para diversificar las exportaciones mexicanas hacia un mercado de un alto poder adquisitivo. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea en el 2000. En julio de 2000, este tratado pues se puso en vigor, que se le llama el Tratado de Libre Comercio, por sus siglas TLC-UEM, que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-UE, el cual busca igualmente fomentar el diálogo político e intensificar la cooperación entre ambas partes. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza en 2001. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio se firmó el 27 de noviembre del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2001. Adicionalmente, se cuenta con 3 acuerdos sobre agricultura aplicables a México y los 4 estados de la asociación, que en este caso ya los mencioné. En 2011 se firmaron protocolos modificatorios de los acuerdos sobre la agricultura entre México y los estados. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Uruguay 2004. En este se firmó el 15 de noviembre de 2003 y entró en vigor el 15 de julio de 2004. Es el único de México con un país del mercado común del sur, Mercosur, por lo que la relación comercial es estratégica para el posicionamiento de México en el cono sur. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Japón 2005, que la relación histórica de amistad, comercio, cooperación y el alto grado de complementariedad entre México y Japón, pues fueron factores obviamente que motivaron a los dos países a buscar un acuerdo comercial moderno para el siglo XXI. Después tenemos el Acuerdo Integracional Comercial México-Perú 2004. En este acuerdo entró en vigor el 1 de febrero del 2012 y tiene como objetivo incrementar el comercio, fomentar la inversión y aprovechar el dinamismo
económico de ambos países. En Latinoamérica, México y Perú. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica 2003, el 22 de noviembre de 2011. México, Costa Rica, Guatemala y Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron el Tratado de Libre Comercio TLC. Entre México y Centroamérica, el tratado entró en vigor a medida que los países concluyeron sus procesos legales internos para México. Entró en vigor el 1 de septiembre del 2012. En Centroamérica ha permitido aumentar y facilitar el comercio en la región. En 2016, el comercio en Centroamérica representó el 21% del comercio en México, en América Latina y el Caribe. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Panamá 2015. En este tratado, México y Panamá fue suscrito el 3 de abril del 2014 y entró en vigor a partir del 1 de julio de 2015. El Tratado de Libre Comercio México-Panamá buscó profundizar la integración económica de México con Centroamérica, consolidar la seguridad jurídica en las transacciones internacionales con Panamá y abrir nuevos mercados a las exportaciones mexicanas en 2016. México y Panamá comercializaron 949 millones de dólares. Después tenemos la Alianza Pacífico 2016. En esta se creó el 28 de abril del 2011 con la firma de un documento llamado Declaración de Lima por los presidentes Chile, Colombia, México y Perú, mismo que se firmó en la ciudad de Lima, Perú. La estructura de la Alianza del Pacífico es la siguiente: de los altos niveles hacia los bajos, aproximadamente 20 grupos técnicos o de trabajo en grupo de alto nivel, compuestos por viceministros de los 4 países, un consejo de ministros, la cumbre de presidentes y una presidencia pro tempore, que se rotan los 4 países cada año en orden alfabético. Por último y no menos importante, tenemos el Acuerdo de Asociación Transpacífico, por sus siglas TTP. Es actualmente la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y la disciplina que incluye, así como por la importancia económica de los miembros participantes. Acuerdo por 11 países miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Los 9 países que hasta ahora han negociado el TPP representan en conjunto el 7% de la población mundial y tienen una representación en el PIB mundial del 26%. Los 9 participantes actuales del TTP, junto con Canadá y México, una vez que participen formalmente en las siguientes rondas de negociaciones, representarán el 30% del PIB mundial, el 19% de exportaciones mundiales, el 22% de las importaciones globales y concentrarán el 10% de la población mundial. Y aquí podemos ver la cronología de tratados, que como les había comentado, principalmente fue el TLCAN en 1994, en Colombia en 1995, Chile en 1999, Israel 2000, Unión Europea 2000, Islandia, Liechtenstein y Noruega y Suiza en 2001, Uruguay 2004, Japón 2005, Perú 2012, Centroamérica 2013, Panamá 2015 y Alianza Pacífico 2016 y el TPP por último lugar. Después tenemos el procedimiento para la celebración de un tratado de libre comercio en México, que empieza principalmente por la negociación o adopción del texto después sigue la firma, después sigue la aprobación, después la ratificación y después la publicación. En negociación, en este caso, eh,
Los representantes del Poder Ejecutivo, generalmente de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, llevan a cabo conversaciones con la contraparte extranjera para definir los términos y condiciones del tratado. En la adopción del texto, pues una vez que las partes llegan a un acuerdo, se adopta el texto del tratado, estableciendo las obligaciones y compromisos de cada nación asumirá. Después sigue la firma, o en este caso la aprobación del Senado, que es conforme al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la República somete el tratado al Senado para su análisis y eventual firma. Después sigue la ratificación, que es un paso antes de la aprobación. Después sigue la aprobación, que es la aprobación senatorial. El presidente emite el instrumento de ratificación, manifestando el consentimiento de México para obligar a obligarse el tratado. Una vez que ya tenemos la ratificación, al final sigue la publicación, que pues finalmente el tratado se publica en el Diario Oficial de la Federación, momento a partir del cual adquiere vigencia y obligatoriedad en el ámbito nacional. Como conclusión, podemos decir que después de analizar los tratados y acuerdos comerciales que México ha firmado a lo largo de los años, pues me doy cuenta de su importancia para el desarrollo económico y la integración del país en los mercados internacionales. Obviamente estos acuerdos han permitido fortalecer el comercio, atraer inversión extranjera y generar oportunidad de crecimiento para diversas industrias. Gracias a los tratados como el TEMEC, el TIPAD y el Acuerdo Global de la Unión Europea. México ha logrado diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de un solo mercado. Los principales aspectos negociados en estos tratados reflejan la necesidad de establecer reglas claras y equitativas para todos los participantes, la eliminación de barreras comerciales y la protección de la propiedad intelectual. Las regulaciones sobre inversión extranjera y las disposiciones laborales y ambientales son elementos clave que garantizan un comercio justo y sostenible. Además, el proceso para la firma y ratificación de estos acuerdos en México sigue un marco legal bien definido, lo que brinda transparencia y certeza a los sectores involucrados. En definitiva, los tratados comerciales han sido un pilar fundamental en la modernización económica de México. Considero que seguir fortaleciendo y diversificando estos acuerdos es crucial para el futuro del país, ya que permiten mejorar la competitividad, generar empleos y posicionar a México como un socio estratégico en el comercio global. Y sería todo en este webinar. Muchas gracias.